Yerko, principalmente consultarte sobre lo que va pasando. Andrónico Rodríguez confirmó su candidatura, Evo Morales le dice que reflexione, que tiene tiempo para pensarlo. ¿A qué nos llama este escenario, Evo Morales? ¿Esta vez le teme a esta candidatura? Hay dos observaciones que hay que hacer al respecto de lo que es esta proclamación del fin de semana, Alexandra, en cuanto a lo que es de Andrónico. Vamos por orden. La primera, A ver. no es orgánica, es una proclamación que surge básicamente del entusiasmo y de la improvisación, sí, de bloques políticos que integran al movimiento al socialismo y PSP, pero no es una proclamación orgánica, no es una proclamación partidaria. Por eso es que Andrónico Rodríguez recoge eso y lo convierte en una especie de boomerang hacia el partido al decir, ya está bien, voy como candidato, las condiciones de negociación que tuvieron al principio con Luis Arce se mantenían. La cosa es si es que Andrónico Rodríguez va a ir a una elección con una sigla diferente a la del MAS y PSP y por lo tanto también además con lo que es el núcleo de fuerza que es el Chapare. Cualquier analista político, bueno, no analista político, cualquier estratega político, estratega de campaña, al mirar a Andrónico, lo que estaría viendo es sí, es una candidatura que puede producir desde los márgenes del movimiento al socialismo fácilmente entre un 8 a un 10%, pero no es una candidatura ganadora de presidencia. Eso hace que precisamente Andrónico entienda cuáles son sus limitaciones. Y quiero que volvamos a esta frase que parece un tanto rara, pero desde los márgenes del movimiento al socialismo puede él generar un grupo de votación. Ese margen a que él representa está también un margen radicalizado con Evo Morales. Lo que hace en el movimiento al socialismo es que el centro del movimiento al socialismo se va achicando, si es que ya prácticamente no se ha achicado a lo mínimo, en torno a lo que es la figura gubernamental del presidente, que es hasta este momento, hoy día, es el único candidato que el movimiento al socialismo está presentando para elecciones. O sea, por lo menos con la idea de que se va a inscribir en un par de semanas más en el órgano electoral. El segundo elemento que vale la pena que lo revisemos con el tema de Andrónico Rodríguez y tiene que ver con esto de las proclamaciones, se pueden llamar entre masivas, pero son fundamentalmente improvisadas. Es que hay, sí, un deseo en el movimiento al socialismo de que Andrónico restaure la figura emblemática de esa corporación de poder y que hasta ahora no se está logrando ni con las habilitaciones e inhabilitaciones, porque son como enciendo, apago la candidatura de Evo Morales, y lo otro es que una candidatura que no despega, a pesar de anuncios de grandes cantidades de dinero, como es la del presidente. Lo del 1 de mayo, subir al 10%, cosa que en prácticamente 10 años no se había hecho, es obviamente una figura electoral. Claro, y ahí es donde entra Andrónico Rodríguez. Y con esto último, para cualquier otra pregunta. Cuando se hacían encuestas sin que estuvieran estas adulteradas por esteroides, como lo que hicieron básicamente las dos últimas encuestas, la de Claure y la de Reduno, en la que agarraban a Andrónico Rodríguez y lo reducían a la única dimensión del MAS, claro, ahí aumentaba su votación a 20-25%, pero cuando no existían esas posibilidades y se medía a Andrónico juntamente con la participación de Evo Morales y la de Luis Arce Catacora, Andrónico medía 8. Eso es algo que hay que volver a tomar en cuenta y volver a medir para tener la verdadera dimensión de lo que significa un Andrónico, que yo creo que se está jugando la negociación con la sigla, si es que es para las condiciones que él espera en estas elecciones. Yerko, ¿cómo estás? Buen día, te saluda Luis Salcedo. A propósito de este tema también, con la aceptación de Andrónico Rodríguez como candidato a la presidencia, porque él ya lo dijo el fin de semana, no aceptó esta candidatura. ¿Cómo se configura el escenario político? Porque en la oposición hay varios candidatos. Ahora, si se quiere, en el oficialismo o en el mismo MAS, a pesar que el MAS ahora es de presidente Arce, y en la izquierda hay también varios candidatos. Está Luis Arce, precandidato,
Evo Morales, que podría ir, como también, ¿no?, hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre ese tema, y Andrónico Rodríguez, que aparece también como candidato. Es decir, al final hay polarización en ambos lados. Sí, es una polarización pero ni siquiera se podría llamar polarización, se llama fragmentación. En el caso del MAS se llama desportillamiento, y ese desportillamiento puede llevar incluso a unos quiebres muy fuertes. Pero no hay que olvidar que el movimiento socialismo ahora, con todo lo débil que se ve, con todo lo desportillado que está, todavía es una fuerza política, nosotros lo llamamos una corporación política, a la que fácilmente puede congregar 30%. En malos cálculos es muy probable que Evo Morales concentre 15, Andrónico logre concentrar un 10 y Luis Arce pueda concentrar un 5. Ese es el escenario hermoso para la oposición, o para las oposiciones. Que las oposiciones han seguido básicamente una línea de pensamiento que es, bueno, nosotros creemos que el movimiento del socialismo va a ir completamente desarticulado, y este es el momento en que tenemos ventaja competitiva y por lo tanto no necesitamos de armar un bloque de unidad masivo. Yo todavía creo que eso es un error, porque el movimiento del socialismo es una corporación de poder a la que hay que entenderla y nunca subestimarla. Por el otro lado, voy a hacerte una pequeña corrección de nerd, pero que es algo que lo hago siempre, pero el movimiento del socialismo no es un partido de izquierda, es un partido totalitario autoritarista, que sí, tiene mucho componente de lo que es lo étnico y lo nacionalista populista, pero no tiene condiciones de izquierda. Como que por el otro lado, dentro de lo que son las oposiciones, no todas son neoliberales y de derecha. Hay unos grupos que están ahí, pero en Bolivia cometemos un terrible error de simplificación política, y es que intuimos que todos aquellos que no están con el movimiento del socialismo son derecha, y todo aquello que esté con el movimiento del socialismo es izquierda. Y creo que eso es algo que ya empezaríamos o deberíamos empezar a superar, porque si no entendemos la dimensión correcta de qué son estos partidos y qué son estas propuestas, vamos a cometer una gran cantidad de errores dentro de lo que son las elecciones. Bueno, está muy claro la explicación que nos das, querido Yerko. Sin embargo, es el mismo presidente Luis Arce quien convocó, ¿verdad?, a una unidad a la izquierda para poder principalmente tener una victoria en esas elecciones generales en nuestro país. ¿Cómo queda la oposición, el bloque de oposición ante esta situación? Digámoslo así, porque la gente los conoce así, ¿verdad? Está Tuto Quiroga, está Samuel Doria Medina, quienes ya han anunciado su candidatura, ya separados de este bloque de oposición. ¿Cómo queda este grupo que está enfrentando, digámoslo así, al movimiento al socialismo? Este grupo, que son oposiciones, ¿sí?, a la estrategia que ellos están siguiendo, creo, excepto la de Samuel. Samuel tiene bastante claro que es indispensable ganarle a las candidaturas que presente el movimiento al socialismo, o este bloque del movimiento al socialismo, hay que ganarle en primera vuelta. En cuanto a lo que es Jorge Quiroga, o la que son las oposiciones como lo es UCS o la de Manfred Reyes Villa, que no son tan recalcitrantes antimasistas, para ellos es, creo, más claro el irse con la idea que ha fomentado desde hace bastante tiempo Jorge Quiroga, que es en la segunda vuelta, una vez que tengamos claros básicamente cuáles son los elementos constitutivos de quiénes son los que quedan para segunda vuelta, es el momento en que las oposiciones tienen que enfrentarse contra la corporación masista, van a tener que hacerlo. Y es ahí donde se desarrolla otro tipo de negociación, porque es una negociación que tiene que estar, mantenerse asegurada para todo lo que es el proceso legislativo postelectoral. Ahí la intuición de Doria Medina me da a entender de que no va a ser tan fácil. No va a ser tan fácil porque es muy probable que para el movimiento al socialismo, en este momento, a la cabeza de Luis Arce Catacora, la única forma de mantenerse en el poder es ganando en primera vuelta. Yerko, ahora, alguien que también se ha pronunciado inmediatamente y ha pedido reflexión, que recapacite, fue Evo Morales, ¿no?, luego de que Andrónico Rodríguez anunciara su candidatura. Pero hay otros que también salieron a defender al expresidente. Estaban varios diputados que en su momento le recordaron
Andrónico Rodríguez, aquellas reuniones, aquellas determinaciones de las 6 federaciones del trópico en donde indicaban que no había un plan B, que el único candidato era Evo Morales, y con el anuncio de Andrónico Rodríguez del fin de semana, como que existe ya, como que ya se ve una relación rota entre Evo Morales y Andrónico Rodríguez. Al final, ¿dónde queda esto también, o cómo se entendería esto también desde el tema político, obviamente? Bueno, porque la estrategia de Andrónico es el poder total. A ver, ¿qué significa esto? A Andrónico no le interesa ir con una sigla marginal. A Andrónico le interesa que la sigla sea más IPCP y que además él pueda ganar en primera vuelta. Y para eso tiene claro que demostrarle a Luis Arce Catacora, que está en este momento en competencia, que el candidato con las mayores posibilidades de llevar la bandera Movimiento al Socialismo IPSP es él, es decir, Andrónico, no Luis Arce Catacora. El alejamiento de Evo Morales es básicamente, cumple otro rol, Luis, y ese es el de liberarse de un líder radical y por lo tanto descontaminar de lo que es complicaciones en discursos de odio o en discursos, podríamos llamarlo así, como de demasiado peso en una campaña. Evo Morales arrastra demasiado peso negativo. Es uno de los, creo que es el primer político que mide en términos de negativos arriba del 80%. Creo que luego le sigue Carlos Mesa y luego viene Luis Arce. Hay que ver eso con detenimiento en lo que son las encuestas, aquellas que son bastante serias. Si tú tienes un personaje político que mide tantos negativos, entonces lo ideal es para construir un amplio espectro de votación, amplio, como digo, jóvenes, no solamente que vengan de lo que es el trópico, sino también de lo que es la otra ruralidad posible, de los centros urbanos no tan más periféricos, etcétera, jóvenes profesionales, porque lo de Andrónico es enfocarse en lo joven, que es el margen que a él le favorece mucho. La figura de Evo Morales es tóxica. Entonces, claro, tú te separas en este momento. No hay una separación además abrupta porque no hay insultos, no hay amenazas, no hay violencia, al menos en las palabras de Andrónico Rodríguez. Entonces es como una separación lenta, progresiva. A la larga, esto se puede ver en las elecciones del 2026, si es que llegan a darse las subnacionales, ¿no? Eso le puede favorecer a Andrónico en lo que es una constitución de territorio político. Y obviamente, dependiendo de cómo vaya el siguiente gobierno, puede significar para Andrónico Rodríguez, ¿no es cierto?, la producción de votos territoriales que en este momento solamente pueden estar seguros si es que la sigla es Movimiento al Socialismo. Querido Luis, no se preocupen tanto quiénes son los que están en este momento lanzándose como candidatos. El momento de verdad, en serio, es cuando tú ves al candidato casado con un partido, porque ahí es donde tú empiezas a determinar cuáles son las probabilidades y las posibilidades de ser elegidos.